en las últimas horas y que son noticia, por supuesto, y vamos a comenzar con el caso del sacerdote Hilarás. Recordemos que en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia lo sobreseyó por prescripción de la acción penal a este sacerdote que había sido condenado a la pena de 25 años de cárcel por haber abusado sexualmente de adolescentes que estuvieron a su cargo en el seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, entre el 84 y el 95. ¿Y por qué nos interesa particularmente el tema Hilarás? Porque después de las denuncias que se habían producido en esa provincia, se había desempeñado en parroquias del Obispado de Concepción, aquí en Tucumán, entre ellos la de Nuestra Señora del Rosario de Monteros, para luego ser trasladado también a Roma a realizar unos estudios. Recordemos que el Papa Francisco lo había expulsado de la iglesia, ¿no? Después de estos procesos judiciales. Pero bueno, en el ámbito judicial ha llamado la atención esta decisión de la Corte y estamos en comunicación con el doctor Juan Roberto Robles para que nos ayude a comprender qué es lo que ha sucedido y por qué ha decidido esto el máximo tribunal. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Gaby. ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿cómo está usted? Buenos días a la audiencia. Bien. Bien, bueno, conoció este caso y ha podido ver, bueno, lógicamente en las últimas horas lo que se ha generado a partir de esto. Le voy a informar en base a lo que conozco del diario, de la Gaceta, del día de la fecha, que es una referencia bastante escueta, pero sí nos llama la atención. El Instituto de la Prescripción. Claro. Todos sabemos que los derechos de las personas no son in eternum, sino que tienen un plazo de vigencia. Eso se llama prescripción. Claro. El Instituto de la Prescripción es un instituto que está en el Código Penal, también está en el Código Civil, es de orden público. Esto significa que nos interesa a todo el mundo porque resulta inconstitucional que un proceso, dure siglos y siglos. Claro. En el caso puntual puntual, de acuerdo a lo que informa el diario, la defensa del inculpado dedujo desde el comienzo, desde que se presentó al juicio, esta acción está prescripta. Es decir, con la vieja legislación del Código Penal, el plazo máximo de prescripción de los delitos era de 12 años. De 12 años. Ahora bien, el anterior código, que se antes de la reforma del 2009, 2010, establecía que la prescripción se interrumpía por un concepto bastante confuso que no estaba definido, que se llamaba secuela del juicio. Le voy a explicar a la audiencia. Sí, por favor. Secuela del juicio era, si usted pasaba por la puerta del tribunal, como decía un viejo profesor, y preguntaba por el expediente, ya se prescribía, ya se interrumpía el plazo de prescripción. Si usted presentaba cualquier escrito, supongamos fresco, como testigo, fulano de tal, era otra secuela del juicio. Esto dio lugar a controversias doctrinales y jurisprudenciales, pero de muchísimo peso. Claro, claro. Entonces después se modificó este criterio y se fue a un criterio selectivo de números clausus. Es decir, taxativamente, o sea, la única causa de prescripción, de interrupción de la prescripción en el Código Penal argentino son la comisión de otro delito, la citación a prestar declaración por primera vez, lo que se llamaba antes declaración indagatoria, ahora se llama declaración como imputado, inculpado o intimación del hecho. Luego, el requerimiento de elevación a juicio, es decir, el que realiza el fiscal. Luego, la citación a juicio, que es un acto que corresponde ya del tribunal, donde se va a llevar a cabo el debate oral y público. Y por último, la sentencia condenatoria. Son los únicos casos. Fuera de estos casos no se computa absolutamente ningún otro acto jurídico. Entiendo yo que entre
entre estos actos debió haber mediado mucho más de 12 años con la antigua ley. En consecuencia, la Corte ha aplicado de pleno derecho el instituto de la prescripción. Ahora bien, sí, es un tema que va a dar va a originar mucha polémica por la gravedad de los hechos y porque por ahí se van a tratar de decir que son delitos de lesa humanidad, y eso lo debemos dejar en claro. En el año 1983, cuando se inaugura el sistema democrático argentino, con la democracia, Alfonsín decía, vamos a inaugurar la democracia con el Estado democrático de derecho o Estado constitucional de derecho. Es decir, no podía haber democracia si no tenía un base en el cumplimiento irrestricto de la ley. Y así fue el juicio de las juntas militares. Ahora bien, sí entiendo que va a dar mucha polémica, por ejemplo, el fallo de la Corte, porque en este aspecto la Corte es bastante, usted sabe que la Corte es soberana en decidir a cuál juicio atiende y a cuál juicio no atiende. Claro. ¿No es cierto? Claro. Muy bien, esto es una facultad soberana. Entonces hace pocos días se originaron un gran debate, una gran controversia, la circunstancia de que la expresidenta de la Nación se le haya denegado el derecho a ser oída, es decir, no se le abrió el recurso extraordinario. Sí. ¿No es cierto? Muy bien. Entendemos, sin conocerlo, tampoco ese caso, que la Corte debió abrir ese recurso. Debió haberle dado la posibilidad que se defienda, porque el derecho a ser oído viene desde el año 1215, de la ley de la Carta de Cual sin Tierra, es decir, cuando los varones le arrancan al rey de Inglaterra una serie de derechos. Entre ellos estaba el derecho a ser oído. Entonces, la Corte, teniendo en cuenta estos dos fallos, va a originar mucha discusión. Claro, y genera también antecedentes, ¿no? Digo, para causas que siguen. Exactamente, y lo que se requiere es que los fallos tengan consenso social para que sean acatados y para que se cimente mucho más la credibilidad ciudadana en una de las instituciones fundamentales de la República, como es el Poder Judicial. Claro. Y además en este tipo de casos, que digo, la particularidad de los casos de índole sexual, ¿no? Contra la integridad sexual, que es muy común, doctor, y usted obviamente lo sabe, que a veces las víctimas hablan mucho tiempo después de cometidos los hechos, ¿no? Bueno, así es, es una característica muy especial. Por eso la ley ha sido modificada con un criterio bastante sabio. Recién la víctima menor de 18 años, recién se suspende el plazo de prescripción. Y supongamos que un niño o una niña haya sido abusada a los 7 años o a los 6 años, como en el caso de Isla Ras, que lo conozco por la prensa. Recién el plazo con la nueva ley de prescripción va a empezar a correr desde los 18 años. Es decir, que antes no se va a computar el plazo. Bien. ¿Me entiende? Ahora bien, en estos casos de abuso, muchas veces las denuncias no se realizan porque el menor no está en condiciones psicológicas, le hace falta un tratamiento. Para ello el Poder Judicial dispone de un equipo profesional de gran excelencia que colabora con la justicia y dice si está en condiciones o no está en condiciones y hace un examen, digamos, de admisibilidad previo, ¿no es cierto?, antes de lo que se llama la Cámara Gesell, donde el menor declara, la víctima del delito de abuso, declara en un receptáculo muy especial en presencia de un profesional de psicología. Bien. Doctor, muchas gracias por su punto de vista y por ayudarnos a pensar en esto, digo, más allá de la noticia de coyuntura y en lo que puede venir, ¿no?, en los tribunales.
Bueno, así es. Los fallos de la Corte son para discutirlos. Claro, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted, también. Hasta luego, doctor Robles, muchas gracias. Bueno, escuchamos allá a Juan Roberto Robles sobre una reflexión, ¿no? Relacionada con este caso que ha tenido tanta trascendencia en su momento en Tucumán también. Y vamos con otra información.